Se abre la sesión. Me decía el señor secretario de esta comisión, de estas comisiones unidas, que la verdad no hay mucho registro de unas comisiones unidas, de 3 comisiones unidas. Entonces, esto tiene varias ventajas, pero también una complicación. Y la complicación es que el quórum inicial somos 9, al menos 3 de cada una de las comisiones. Así es que, bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar presentes en la segunda sesión de estas comisiones unidas para el proyecto de ley que establece y promueve y garantiza la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con condición de espectro autista y otra condición que afecte el neurodesarrollo. Quiero ofrecer la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta y a continuación, tal como lo comprometimos en la sesión pasada, queremos hacerle una propuesta a la comisión respecto del funcionamiento y del cronograma de tramitación del proyecto de ley. Señor secretario. Presidenta, senadoras, senadores, ha llegado solamente en cuenta las propuestas que hicieron en cumplimiento del acuerdo de estas comisiones la senadora Paulina Núñez y el senador Gaona, en el cual remiten el listado de invitados para ser escuchados en esta instancia de comisiones unidas, que es un listado o es una propuesta independiente de aquella que también se abrió para ser inscrita en la plataforma institucional. Estos son los listados que cada uno de los senadores podía hacer llegar a la Secretaría de la Comisión y son 2 los senadores que han hecho este cometido. Eso, señora Presidenta. Muchas gracias. Si les parece, dado que las organizaciones pueden inscribirse en el portal del Senado hasta el día 7, que podamos extender este plazo hasta el viernes de esta semana para que las senadoras y senadores de estas comisiones puedan entregar sus propuestas de invitados a la Secretaría. ¿Les parece que adoptemos el acuerdo hasta este viernes? Y agradecemos a quienes ya lo han hecho en los plazos que están definidos. Sí, el viernes 3 de junio hasta las 12 del día directamente con la Secretaría de la Comisión. Perdón, Presidenta. Sí, el listado lo envían, por favor, al mail de la Comisión, que es educen@senado.cl. Gracias. Muchas gracias. También hemos recibido la nota del señor Rodrigo Suazo, jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana, que lo tuvimos en esta comisión la semana pasada, quien nos ha reportado, insisto, el plazo en este portal concluye el día 7 de junio, pero nos mandó lo que ya tenía hasta este momento. Todas las organizaciones, son alrededor de 24 organizaciones que han enviado sus solicitudes de audiencia, 9 corresponden a organizaciones y 15 a personas naturales. Nosotros queremos hacerle una propuesta, queridos colegas, pensando en que precisamente el propósito de estas comisiones unidas, de las 3, de educación, salud y mujer, era poder tramitarlo con celeridad. Es que, bueno, en el día de hoy tenemos previsto la presentación por parte de la Biblioteca del Congreso Nacional, la exposición sobre todos quienes fueron los expertos y organizaciones que estuvieron presentes en el primer trámite del desarrollo de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, que estará a cargo del jefe de estudios de la Biblioteca del Congreso, y también tendremos a la ministra de Salud, porque quedaron varias dudas de su presentación en la sesión pasada. Esto ha generado bastante preocupación en las organizaciones y el Ministerio nos ha pedido poder venir a clarificar estos puntos y es lo que vamos a escuchar a la ministra. Y queremos proponerles, colegas, que este jueves podamos comenzar ya con las audiencias a las organizaciones. Sí, desde las 10:30 a las 14, es que tenemos harta solicitud, entonces si no nos dan los plazos para concordar. Es la propuesta de la mesa, si ustedes quieren no lo hacemos este jueves y lo comenzamos a hacer del jueves siguiente. De las 10:30 a las 14 horas. La idea que nos podamos reservar los días viernes. Mire, hay organizaciones que han solicitado que lo pueden hacer presencial, siempre en un modo híbrido, pero conversábamos antes con el señor secretario, dado que esta es primera vez que funcionan 3 comisiones unidas,
les queremos proponer también que podamos solicitar la autorización en virtud de esta característica, 3 comisiones unidas, y que podamos solicitar la autorización a la Comisión de Régimen para que podamos funcionar de manera telemática cuando la comisión así lo estime necesario. ¿Les parece? Acordamos. A las de 10:30 a 14 horas. Era la propuesta de la mesa. Si ustedes quieren, comenzamos el jueves 9. ¿Ah? El otro jueves. Partimos el otro jueves. Perfecto, vamos a correr. Tenemos ahí para que también ustedes organicen sus agendas. Me imagino ya que hay varios que están ya comprometidos el día jueves. Perdón, Presidenta, nosotros tenemos sesión de energía el día jueves, también en la tarde. Ya. ¿Y siempre los jueves o este jueves? Esta solicitud podría ser que comenzáramos el próximo jueves 9. Perfecto, entonces a partir del jueves 9 de junio vamos a hacer las solicitudes vamos a acoger las solicitudes de audiencia que hemos recibido, ya sea por el portal y las solicitudes que hace cada uno de los parlamentarios, de manera de ir generando también una mixtura entre organizaciones y expertos, si es que así también recibimos solicitudes de parte de ustedes. Entonces la idea sería tener el día jueves 9 una solicitud de audiencia, luego el jueves 16 otra solicitud de audiencia desde las 10:30 a las 14, va a ser siempre esa la hora. Y lo que sí le pediríamos es que queremos hacer una audiencia, un encuentro que sería presencial el día lunes 20, y le pedimos aquí también a los asesores de salud que lo puedan agendar con distintas organizaciones y la ministra de Salud, porque hay un centenar de organizaciones que ha enviado una carta a la ministra de Salud para reunirse, y también enviaron acá a la comisión, y por eso que consideramos importante que el lunes 20 materialicemos ese encuentro desde las 15 horas. Yo sé que muchos colegas están regresando de sus regiones los días lunes. ¿El 20 o el 27? Ah, entonces hagámoslo el lunes anterior, ¿les parece? El lunes 13. ¿El lunes 13? ¿Ah? ¿Lunes 13? No. Entonces, jueves, pues. Entonces el jueves 16 lo dejamos siempre los jueves para no alterar nuestros calendarios. ¿Ya? Pero para que tengamos en consideración que ese jueves 16 la idea sería hacerlo presencial, todos los que pudiéramos llegar, con las organizaciones y la ministra para que pudiera estar presente. Disculpe, Presidenta, ¿sería en Santiago o acá? Santiago, sí. Todo esto lo hacemos pensando en la posibilidad de poder votar en general este proyecto en general el día martes 28 de junio. Si queremos, sí, porque luego de eso vamos a abrir 2 semanas, mientras seguimos escuchando también organizaciones, pero vamos a abrir 2 semanas para la presentación de indicaciones, y eso nos permitiría comenzar a discutir ya las indicaciones en particular a partir del 12 de julio. El 12 de julio iniciaríamos la votación en particular. Y vamos a dejar los días martes como el día de hoy para recibir al Ministerio de Educación, que lo tenemos previsto para el próximo martes, y al martes siguiente a la Dirección de Presupuesto para que explique el informe financiero, y luego el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, tenemos ahí también calendarizado esas visitas. ¿Les parece? Yo igual se los vamos a hacer llegar desde la Secretaría con las observaciones que le hemos hecho el día de hoy, la propuesta de funcionamiento. ¿Parece? Lo acordamos. Bueno, esta sesión ha sido también convocada para poder escuchar
No sé si la ministra ya está comunicada. Yo le preguntaría a don Luis Castro, que estaba por acá desde temprano, si nos permite. Don Luis, si nos permite escuchar a la ministra primero. Ya. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar ahí el orden. Ya la vemos ahí conectada. Queremos saludar a la ministra María Begoña Ayarza y a los asesores que la acompañan. Entiendo que está con la señora Javiera Vivanco y, bueno, Jaime Jungenet, que está acá con nosotros. Ministra, bienvenida y la escuchamos. Ministra, se ve muy bien la presentación. Bien relevante y abarca los temas tanto de atención médica, social, educativa, tanto protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista. Lo primero es que para nosotros, que desde el Ministerio de Salud nos encontramos insertos en un desafío que es bien relevante. Nosotros pensamos que en general el desafío del sector salud y en particular en lo que el gobierno se comprometió es poner la salud muy centralmente en un cambio estructural y universal. Y por tanto, para nosotros construir ese sistema de salud universal que incorpore, ¿cierto?, a la persona en cualquiera siempre desde la mirada de los derechos humanos, siempre desde la mirada de la integralidad, la inclusión en este proceso preventivo, promocional, curativo y rehabilitador, es que este proyecto de ley tiene sentido en esa dimensión, ¿no? En la dimensión que cumple el criterio de universalizar la relación con aquellas personas, ¿cierto?, que portan esta condición y que deberíamos otorgarle en el curso de su vida, en el trayecto vital, integralmente y en cada una de las etapas, ¿cierto?, desde el punto de vista de lo que nos atañe, que tiene que ver con la salud. Y por otro lado, ¿cierto?, nosotros vamos a desarrollar allí las bases para generar esta universalización de la atención, pero también parte de los proyectos que están en el programa de gobierno tienen que ver con los cuidados. Y allí nosotros creemos que la formación, el establecimiento de un sistema nacional de cuidado, ¿cierto?, que hace que las personas, entendemos como los cuidados como algo que es casi es como un eje en la construcción de tejido social, de la capacidad de que unos y otros nos cuidemos, pero el Estado como garante de ese cuidado, ¿cierto? Y con esa mirada yo diría que mirando que el cuidado no se reparte de forma justa entre mujeres y hombres, sino que claramente tiene una perspectiva de género que nos tenemos que hacer cargo. Entonces, uno dice que este proyecto de ley se enmarca en estos dos grandes sueños estratégicos que tenemos desde el sector salud y, por cierto, también de desarrollo social, pero nosotros participamos con ellos, ¿cierto?, en el establecimiento de muchos de los contenidos de este Sistema Nacional de Cuidado. Y así como nuestro presidente lo ha señalado, para que nadie quede atrás. Ahora, el proyecto de ley que nos convoca en este momento, nosotros creemos que tiene varios elementos desafiantes y que lo hacen ser muy importante para nosotros, es que la necesidad de este grupo de personas portadoras de esta condición ha estado bien ausente una política del Estado para hacerse cargo.
O sea que efectivamente que hay una necesidad no resuelta, un problema no visibilizado con la importancia que tiene que tener. Por otra parte, este es un problema complejo porque la diversidad de expresiones que tiene esta condición, ¿cierto? Hace que no sea tan fácil, ¿cierto? Que requiere por cierto, de un Estado que mire de varias perspectivas para resolverlo. O sea que en la manifestación de las necesidades de salud de las personas, y no solo en que cada uno de los diagnósticos o de las peculiaridades que tenga, sino que también a lo largo de la vida también tiene diferentes necesidades. O sea que es un problema invisibilizado, pero muy complejo. Y en esa complejidad se basa la intensidad con que tenemos que recae sobre la familia y sobre las mujeres en lo particular los cuidados. O sea que no solo las personas portadoras de esta condición, ¿cierto?, requieren de cierta mirada del Estado y de varios sectores del Estado, sino que sus cuidadoras, en la gran mayoría mujeres, también requieren de ese acompañamiento, porque esas personas, para lograr cerrar la brecha de cuidado, requieren de que dejen atrás muchas de sus perspectivas vitales y de un desgaste y un deterioro incluso de su salud. Y el cuarto elemento que a nosotros nos parece muy relevante, las consecuencias que desde el punto de vista económico tiene para las familias, para las mujeres, ¿cierto? Y que hace que puedan ser problemas de salud, generar eventos catastróficos en la economía de las familias, ¿no? Y eso la hemos visto en muchas familias con las cuales hemos tenido relación, que significa un esfuerzo tremendo. O sea, como que se dejan de hacer muchas de las cosas que podía realizar esa familia en función de solventar los cuidados y la rehabilitación y la atención de estas personas tan queridas por la familia. Y por último, efectivamente, ya lo habíamos señalado, que estos son esta dimensión, ¿no?, en que se junta no solo y se entrecruza lo de salud propiamente tal, pero también lo de cuidado, es que hace mucho sentido, ¿no?, este proyecto de ley. Y aquí, en lo que recabe a salud, para nosotros, los elementos que más describen donde tendremos que dar nuestro mayor aporte y donde está la actuación de salud en el título 2, que habla de los derechos de las personas del espectro autista en las atenciones de salud. Y allí hay varios elementos que a nosotros nos parece que nos convocan, y uno tiene que ver con el diagnóstico oportuno, o sea que la precocidad, la oportunidad del diagnóstico es relevante en un problema de salud como este, porque el tiempo perdido se paga caro en problemas de salud como este, que reúne un proceso de atención, y lo señala el capítulo 2, tanto de atención, de habilitación y rehabilitación también oportuna. O sea que no es suficiente con que yo diagnostique, sino que tengo que instalar también oportunamente, y muchas veces este propio proceso diagnóstico no es blanco o negro, no es que se construya en un día, sino que el proceso diagnóstico requiere de múltiples análisis y por tanto es un proceso diagnóstico, y mientras está ocurriendo ese proceso diagnóstico hay que instalar muchas veces concomitantemente procesos de habilitación, rehabilitación y atención. O sea que esto no es como la neumonía, en que yo diagnostico una neumonía y pongo el antibiótico. Aquí muchas veces, mientras estoy haciendo el proceso diagnóstico, tengo que ya instalar los procesos de habilitación y rehabilitación. Todo el tema que guarda relación con la información hacia las personas, familiares, cuidadores, y es relevante en un problema de salud, en una condición como esta, porque requiere del largo plazo. O sea que aquí lo que tenemos es una familia, un niño, un adolescente, un joven o un adulto que esté al lado nuestro y que esté adherido a las prácticas por mucho tiempo,
pero también nos pone en este título 2 todo el tema de la formación de los funcionarios de la salud, dado que ha estado invisibilizado, también ha estado invisibilizado para la formación de los trabajadores y trabajadoras de la salud, así que ahí nos mandata, por cierto, a cerrar esa brecha. Y por cierto que en ese título 2 habla de la relación, que es quizás de las cosas más importantes, cómo nosotros establecemos una relación con las personas portadoras de esta condición desde los derechos humanos, desde la autonomía individual y progresiva, desde el acompañamiento, el trato digno, en fin, y la transparencia de la información. O sea que este título 2 para nosotros es muy relevante, compartimos mucho de lo que allí está, sobre todo en sus principios, pero también en este segundo trámite nosotros vamos a proponer, ¿cierto?, algunas indicaciones que son con el propósito de mejorar, ¿cierto?, en algunos ámbitos específicos la actual versión del proyecto de ley, y esa nosotros la vamos a hacer llegar. Nuestras indicaciones van a ser propuestas que por cierto que ya estamos trabajando con un grupo intersectorial en que hay otros ministerios, está Mineduc, está Mideso, y por cierto que vamos a entregarla, no es el trabajo solo de salud, porque nosotros entendemos que esta condición requiere desde el propio proyecto de ley hasta la actuación en cada uno de las personas, la integración, la integralidad y la multidisciplinariedad, así que lo haremos llegar y lo haremos llegar en conjunto, así que ahí estamos haciendo algunas redacciones de articulado para que esto además esté armonizado con otros cuerpos legales. Y el foco que nosotros queremos construir junto con los otros ministerios, en fin, tiene que ver con 4 elementos. El primero es que cualquier respuesta que nosotros demos de salud tiene que ser integral e integrada, y por tanto tiene que estar conectada, coordinada, integrada al desarrollo de una red de desarrollo integral para niñas y adolescentes, no es paralela. O sea, nosotros vemos acá la posibilidad de integrar a la rehabilitación y la atención a las personas portadoras del espectro autista, pero en un marco de sistema de salud, de red de rehabilitación, ¿cierto?, con personas y profesionales con muchas competencias para poder atender y habilitar, ¿cierto?, a estas personas, pero no aparte. Lo siguiente, centrada en la atención primaria, nosotros creemos que las cifras que se estiman, ¿cierto?, de 1,5, en Estados Unidos puede llegar al 2,3% de la población que puede ser portadora de esta condición, ¿cierto? No es posible que uno los tenga secuestrados en la atención secundaria, en el hospital, sino que esto solo es posible la oportunidad del tratamiento, la oportunidad de la habilitación y rehabilitación, si se hace en la atención primaria. Allí se juega la efectividad, ¿cierto?, de esta estrategia, sí, que sea integrada en atención primaria, con este enfoque de curso de vida que permite mirar qué es lo que tenemos que hacer, si es que estamos frente a un niño, frente a un niño ya escolar, o estamos frente a un adolescente, o estamos frente a un lactante. O sea, cómo vamos a actuar y qué medida y qué equipo y qué tipo de espacio, en fin, cómo se va a hacer depende, por cierto, de este enfoque de curso de vida. Y lo que ya señalaba al principio, que siempre tiene que ser intersectorial desde el nacimiento, como ustedes lo han hecho en esta propia comisión, que es la expresión de que esta mirada con esta condición no puede ser, ¿cierto?, desde otra perspectiva. Así que eso es lo que yo quería compartir y contarles que tengo las preguntas que quedaron de la otra vez y quería, si a usted le parece, Presidenta, yo tengo acá 4 preguntas que fueron las que quedaron pendientes y que yo podría contestar lo más
Sí, por favor. razonablemente... Por favor, ministra, Sí. recapitulando desde las preguntas de la senadora Núñez respecto de la inclusión en el GES. Sí. Mira, en la inclusión en el GES, en la garantía explícita en salud están hechas para problemas de salud quizás más tradicionales, en que no existe, como en este caso, un espectro de posibilidades y de condiciones multivariadas, ¿cierto? Y lo que uno tiene es un problema de salud que tiene un diagnóstico muy específico y por tanto tú le pones una oportunidad muy específica. En fin, pareciera que la arquitectura metodológica que tiene la garantía explícita tiene una lógica mucho más biomédica que la lógica que uno debería instalar en una condición como esta, que tiene todas estas diversidades, pero que además tiene este componente evolutivo que hablábamos de curso de vida, que va cambiando en la medida que la persona va creciendo, ¿cierto? Y que lo acompañan, y en eso lo más probable es que ustedes también lo sepan, muchas comorbilidades. O sea que uno mira esta condición y hay un porcentaje que lo acompaña con determinados problemas de salud, del índole de la salud mental o de la neurología, que son múltiples, de forma tal que tratar de armar en la lógica de la garantía explícita, ¿cierto? En esta lógica de la oportunidad, que el financiamiento es bastante difícil. Quiero decirle que fue evaluado el año 2021 como para ser incorporado el TEA al GES, y en la evaluación que nosotros recogimos de la comisión relativa a esto es que fue negativa. O sea que evaluada la incorporación fue negativa por parte de la comisión. Ustedes saben que hay una metodología para incorporar a los problemas de salud al GES. Y lo más probable es que tenga que ver con esto que le estamos contando, que tiene comorbilidades como la epilepsia, como los trastornos de integración sensorial, del sueño, en fin, tiene muchas comorbilidades, la variabilidad es mucha, la condición, y durante el curso de vida también tiene variación. Entonces, como que no tiene la lógica que el GES exige, y ya fue evaluado y fue la evaluación negativa. Ministra, varios me han solicitado la palabra acá en la sala, pero la verdad no puedo dejar de expresar mi preocupación frente a lo que escucho, porque efectivamente el espectro autista es muy amplio, y lo que es una condición que me llama la atención, digamos, que se establezca como esta limitante para el ingreso al GES, cuando precisamente otras enfermedades, como por ejemplo la depresión, que también tiene múltiples aristas, está dentro del GES. Entonces, es raro que no se entienda la amplitud de lo que significa una condición espectro autista. Sí, no, ministra. Presidenta, no es que no pueda hacerlo, es que yo quiero decirle que por eso que nuestra apuesta es por la universalización de la atención y generar lo que ustedes están haciendo con la ley, ojalá para todos los problemas de salud. O sea, una de las condiciones por las que nos hace estar satisfechos de participar de esta ley y querer apoyarlo, tiene que ver porque yo creo que desde los principios de esta ley, la capacidad que tengamos de ponerle ciertos recursos, esta mirada integral, es una política pública que podría ser mucho más exitosa, porque lo que ocurre es que la garantía explícita es una cierta metodología para generar cierto valor agregado en la resolución de un problema de salud, pero esa metodología, ¿cierto?, no sirve para todas las cosas. No es un problema de la condición del trastorno de espectro autista, es que el GES no es la bala de plata para todas las condiciones de salud, en fin, no es la bala de plata. Yo creo que en este caso, Presidenta, esta ley constituye un pilar mucho más apalancador de las posibilidades de cambio para esas personas.
Tengo varias solicitudes de palabra. La senadora Paulina Núñez, el senador Sergio Gaona, el senador Fidel Espinosa, el senador José García Rubinot. Claudia Pascual. Ah, está, mira, ya no te me hacía así. Senadora Claudia Pascual. Ya, perfecto. Senadora Núñez. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la ministra, su equipo, al asesor jurídico que nos acompaña también y a cada uno de los senadores y senadoras. Y bueno, y también a las personas que nos están siguiendo, porque la verdad es que esta ley, evidentemente, que está siendo muy esperada por las distintas agrupaciones, asociaciones, fundaciones y, en definitiva, las familias de una persona con trastorno del espectro autista. Y yo me quiero centrar, y le quiero agradecer, presidenta, además que haya adelantado la pregunta, pero en el detalle de la cobertura del GES, porque el GES son las garantías explícitas de salud. Y lo que busca es precisamente poder tener dentro de un conjunto de beneficios garantizados por ley para que personas afiliadas a FONASA o ISAPRE puedan acceder, ahí está el derecho al acceso, ¿cierto?, a poder tener cobertura respecto de una de estas enfermedades que requieren de un mayor apoyo. Y efectivamente la variabilidad a la que hace mención por su intermedio, presidenta, la ministra, es el mayor argumento para que personas que sean diagnosticadas con TEA puedan tener entonces esta cobertura desde el Estado garantizadas por ley. Aquí varios llevamos más de un periodo, ¿cierto?, en el Congreso, ya sea en la Cámara o en el Senado. Y quiero mencionar esto porque nos ha tocado ser parlamentarios de gobierno y parlamentarios de oposición. Y estoy muy clara de que un proyecto como este requeriría de mayores recursos y de una consideración presupuestaria para poder considerar el TEA con sus amplios tratamientos que tiene dentro del GES. Y digo esto porque lo que no creo que es aceptable, presidenta, es que avancemos en una ley integral sin tener una cobertura entonces en esa línea, sin tener una cobertura dentro del GES de garantías explícitas de salud considerada dentro de un informe presupuestario que podría eventualmente, ¿cierto?, ser mayor a lo que hoy día podría considerar esta ley. Creo que tener un diagnóstico temprano y eventualmente un tratamiento es derechamente mejorar la calidad de vida a las personas diagnosticadas con TEA. Y estamos hablando además, a propósito del GES, de personas afiliadas a FONASA y ISAPRE. Entonces, presidenta, yo quiero pedirle a la ministra, ya que conocemos cuál es la respuesta de parte del Ejecutivo, que hagamos un esfuerzo en esta materia, que no vendría solamente a poder paliar en el minuto un tratamiento que durante mucho tiempo han cubierto solas las familias con una persona con TEA, sino también poder prevenir una mayor cantidad de trastornos o enfermedades si es que no se previenen o no se tratan tempranamente. Esa es la importancia cuando el Estado ingresa, cuando hay recursos para actuar tempranamente y al menos para mí, presidenta, es uno de los temas más importantes de esta ley, de que esos tratamientos que han sido sacados adelante por las familias, cubiertos por ellas muy en solitario, en forma muy aislada, pueden hoy día tener en esta ley una garantía, una cobertura dentro del presupuesto que se pueda considerar. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora Núñez. Senador Gaona. Gracias, presidenta. Bueno, en la misma línea que plantea la senadora Núñez, yo lo que tengo entendido es que efectivamente todo lo relacionado con los trastornos del espectro autista y las neurodiversidades eran temas que se incluyeron en el año 2021 dentro de las metas sanitarias de la década. Por lo tanto, hay una política del Estado para enfrentar esta situación o este problema que tenemos con la sostenibilidad de los tratamientos, la detección temprana y mejorar así, brindar una mejor calidad de vida, así, no solo a las personas afectadas con autismo, sino también a las familias. Yo entiendo de que una cosa es el GES y otra cosa es este proyecto de ley y no sé si se podrán mezclar ambas cosas. Incorporar o no incorporar los trastornos del espectro autista al GES no necesariamente depende de una ley.
depende efectivamente de una comisión y tiene su reglamento y tiene su forma de poder otorgar esas coberturas. Por tanto, es voluntad del Ejecutivo. Es voluntad del Ejecutivo y no necesita ley para incorporar el trastorno del espectro autista al GES. Y ahí me gustaría tener claridad respecto a la voluntad del gobierno de poder hacer esto. Si bien es cierto hay un informe de una comisión que es negativo, a mí me gustaría que nos vinieran a explicar con detalle el por qué es negativo ese informe de la comisión que impide que el autismo quede en el GES para poder tener mayor certeza de cómo enfrentar el problema. Ahora, si es un tema presupuestario, lo puedo entender más por esa vía que por esto de la metodología. En segundo término, las familias que tienen esta dificultad gastan del orden de los 600, 700 mil pesos mensuales por parte baja. Y esas coberturas, hoy día, algunos de ellos de tratamientos están con codificación FONASA, como el caso de la terapia ocupacional, la fonoaudiología y unos otros, y por lo tanto tienen su replicabilidad también en el sistema de ISAPRE. Pero así todo, las coberturas todavía son muy mínimas, por tanto, la importancia de esto que tenga que ver estar incluido en el GES. Pero vuelvo a insistir, me da la impresión de que la incorporación del autismo en el GES va por cuerdas separadas respecto de las garantías que entregaría este proyecto de ley. Y eso me gustaría que lo pudiésemos ir dilucidando en el transcurso de la discusión de esta ley, Presidenta. Si le parece, para adelantar, senador, le pedimos al Ejecutivo el informe que hicieron respecto de la negativa de incorporar el autismo en el GES. ¿Si les parece? Solicitamos. Senador Fidel Espinosa. Sí, muy breve. Obviamente que comparto lo que señala el senador Gaona. Sería muy importante que el autismo esté considerado como, de hecho, un mecanismo que permita a través del GES tener financiamiento para ayudar a miles de personas que están en esta situación. No obstante ello, yo quisiera valorar el que en la discusión de este proyecto vamos a tener la posibilidad de escuchar visiones que son diferentes a lo mejor en su origen, pero que tienen un objetivo común, que es obviamente ayudar a las familias, ¿no es cierto?, de personas con autismo y, por cierto, a las personas que lo tienen. Yo, respecto a los planteamientos que ha hecho la ministra, me gustaría señalar de que ella, la señora ministra, con lo que ha planteado, es parte, desde mi punto de vista, de un modelo que muchas organizaciones no les gusta, organizaciones ligadas al tema del autismo, porque ella habla de rehabilitación, de habilitación, y eso está enfocado desde el punto de vista biomédico, que no es lo que, repito, muchas organizaciones persiguen. Se debería hablar, nos plantean ellas mismas, las organizaciones con las que yo me he reunido en Puerto Montt, en Puerto Vara, en la región, ellos siempre sostienen que se debería hablar desde el enfoque biopsicosocial en vez de hablar de habilitación, siempre hablar de apoyos y ajustes necesarios. Y que es muy importante, Presidenta, con esto culmino, muy importante que se garanticen estas prestaciones y que no sea una ley con letra muerta, que salga garantizando pero y no se promueva en la práctica, que es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones. O sea, esa es la preocupación que me han expresado a mí, con quien hasta el día de hoy me he reunido, por eso es muy importante y valioso, repito, que esta comisión de aquí a la fecha de la votación, que es a fines de junio, vaya a tener la posibilidad de conocer mucho más profundamente las visiones de las diferentes organizaciones. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadora Claudia Pascual, y luego el senador Juan Luis Castro. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a la ministra por su intermedio. Sí, plantear algunas inquietudes. Lo primero, me voy a tomar de lo último que dijo el senador Fidel Espinosa. Efectivamente llama la atención que en la exposición, por segunda vez, porque también ocurrió en la exposición anterior de la ministra, se siga hablando de rehabilitación, cuando es una condición que acompaña de por vida, ¿no? Nadie se rehabilita de esta condición. Entonces, por lo tanto, yo creo que nos haría muy bien poder asumir lo que las propias organizaciones nos han recomendado, y que es hablar de apoyos, ¿no? De apoyos para el mejor desenvolvimiento de las personas que tienen espectro autismo. Lo segundo es también, si es posible, ministra, por su intermedio, Presidenta,
ampliar, lo dijimos la otra vez también en la exposición, ampliar la consideración al ciclo de vida total y no hasta los 18 años. Aquí tenemos situaciones de madres y de padres, también cuidadores de niños, niñas y adolescentes con trastorno espectro autista que están siendo diagnosticados de manera tardía con este espectro autismo también. Y por lo tanto implica no solo acompañar a aquellos niños, niñas, adolescentes cuando van creciendo, sino que también hacerse cargo de la realidad de sus cuidadores y sus cuidadoras cuando también son diagnosticados de forma tardía. Por lo tanto, yo creo que esa es una inquietud muy sentida en este minuto por las organizaciones. En tercer lugar, quisiera también sumarme, digamos, al estudio de poder generar los recursos necesarios para todos los apoyos y las terapias, digamos, que acompañan a las personas con espectro autismo, pero también atendiendo a las cuidadoras que son mayoritariamente, pero también a los cuidadores de personas con trastorno espectro autista en materia de salud mental, ¿no? Y de cuidados de salud por enfermedades o por síndromes que puedan estar siendo afectados precisamente de la sobrecarga emocional, física, que implica el cuidado de una persona espectro autista. Y finalmente, solo plantear, ministra, por su intermedio, presidenta, si en las indicaciones, me figuro que esa es la idea, digamos, van a haber modificaciones propuestas por parte del Ejecutivo que pretendan dar una cobertura y una mirada mucho más integral, en tanto hoy día lo poco que hay tiene que ver con el decreto 170 por parte del Ministerio de Educación, tiene que ver con los fondos postulables que da Senadis y que da un grupo muy reducido, que no abarca la totalidad, y por lo tanto lo que las familias y las organizaciones hoy día piden es que efectivamente esta cobertura sea a la totalidad de personas. Yo me imagino que esto indudablemente son recursos bastante onerosos para el Estado. Sin embargo, generar un estudio de informe financiero que permitiera, de no ser factible la totalidad del primer año en regla, en régimen, digamos, de la ley, que sí se pudiera establecer informes económicos, ministra, por su intermedio, presidenta, que vayan en aumento a medida que van pasando los años, o sea, que sea realmente un fondo que va creciendo para poder lograr la cobertura total en el menor tiempo posible, pero que se entiende que no necesariamente parte desde el primer día de la ley en régimen. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Pascual. Senador Juan Luis Castro. Gracias, presidenta. Junto con saludar a la ministra de Salud y a toda la audiencia que nos ve y escucha hasta ahora, plantea lo siguiente, que evidente que no es posible en una ley tan importante como esta de un problema social que se visibiliza ahora en los últimos años con mucha fuerza en todo el país. Todos quisiéramos que esto fuera el auge, porque el auge es como la categoría de las 85 enfermedades más priorizadas en Chile en cuanto al financiamiento y el acceso. Entendemos que esta ley es un avance concreto porque le pone nombre y apellido y visibiliza el problema con accesos definidos. Pero quisiera centrarme en tres aspectos. Primero, si pudiera la ministra ilustrar un poco más respecto al artículo 3º de este proyecto de ley, que toca el fenómeno de la neurodiversidad. Ojo con esto, que es distinto de la discapacidad o el problema que se genera a partir de una cierta condición que tiene un efecto determinado al final. Pero la neurodiversidad, que es un concepto relativamente nuevo, me parece que sería bueno ahondar y precisar para evitar una confusión desde el punto de vista del propósito del proyecto. Segundo, que en cuanto a los accesos, en el artículo 5º, donde está señalado en la letra E, algo que es clave, presidenta, que es el diagnóstico temprano. Entonces, ahí se señala que será a través de una evaluación médica, se promoverá por el Estado la atención médica oportuna, de acuerdo a la forma en que lo determine la autoridad sanitaria. Yo quisiera que esto se tradujera en voluntades específicas, presidenta, porque ¿qué es lo que creo que los colegas acá han recogido todo? Necesitamos un neurólogo infantil en tal o cual región. No hay una escasez. Por ejemplo, estoy dando un botón de muestra de una cierta especialidad, entre otras, que son necesarias para estos casos. ¿Cómo, de qué manera
el sistema de salud va a poder dar garantías o no. Yo creo que esto hay que aclararlo ahora, porque yo no quiero que se asemeje solo a la ley 20.584, que es la ley de derecho y deberes de los pacientes, donde esta es supletoria, la 20.584 de la que estamos viendo ahora. O sea, un catálogo de derechos y deberes, pero que careciese de garantizar accesos, que es lo que estamos buscando a través de este instrumento. Entonces, me gustaría que en esto lo ahondara, lo precisara de mejor forma la ministra de Salud, porque es evidente que son situaciones diversas y que generan expectativas distintas. Y por último, que en relación al capítulo de los cuidadores y los padres, ese capítulo, ya que en las indicaciones lo podremos ver, pero creo que sería bueno que lo recogiera la autoridad también en el sentido de decir que aquí tenemos un daño social enorme en los problemas que sufren los cuidadores y cuidadoras o padres y apoderados de los chicos que tienen esto. Yo no sé la experiencia de usted, yo he visto hogares destruidos prácticamente por situaciones dramáticas de cómo entender, cómo comprender, cómo asimilar el fenómeno del cambio conductual, del fenómeno del carácter, de las relaciones humanas. Estamos hablando de cosas muy finas que cuesta verbalizar de pronto, pero que el cuidador o apoderado o padre tiene un efecto sobre sí mismo muy potente y que amerita que esta ley también se preocupe de ellos. Que creo que es clave que quede eso registrado también en este proyecto de ley. Esas son mis 3 apreciaciones, presidente. Muchas gracias. Han habido preguntas ahí muy concretas y vamos a finalizar esta intervención. No, entonces no lo vamos a finalizar todavía. Tenía inscrito hasta el senador Gustavo Sangüesa, pero también el senador José García. Y ahora sí que nos gustaría, después de esta ronda de intervenciones, escuchar las respuestas de la ministra. Senador Gustavo Sangüesa. Gracias, presidente. Saludar a la ministra. También me llamó la atención el concepto de rehabilitación. Cuando uno está reunido con diferentes organizaciones, esto es claro que es una condición para toda la vida. Por lo tanto, ahí yo creo que este proyecto, si de verdad buscamos una solución que a lo mejor debe ser desarrollada en el tiempo por tema financiero, pero sí creo que tenemos que hacernos cargo de manera integral de la solución. Y eso tiene que ver también con el diagnóstico temprano, que es una de las mayores inquietudes que nos han presentado diferentes organizaciones, porque es ahí donde se puede hacer una intervención que permite una mejor calidad de vida. Me llama la atención también, la ministra habló de neurodiversidad. Por lo que me han explicado a mí, las diferentes organizaciones, todos somos diversos. Y eso es, en el fondo, abarcar a todos los chilenos y chilenas. El concepto que me plantean a mí que debiera ser el adecuado es la neurodivergencia. Por eso que creo que también eso tiene que quedar claro en el proyecto, porque obviamente que todos somos diversos neuronalmente. Y quisiera saber también, a través de la ministra presidenta, si existe o está contemplado desde el Ministerio un trabajo, una armonización con el Ministerio de Educación. La mayoría de los casos, sobre todo los que son detectados a temprana edad, vienen por sugerencias de los establecimientos educacionales más que de los propios familias. Por lo tanto, creo que ahí hay un espacio que hoy día no está cubierto y que debiese ser un trabajo en conjunto desde la preparación, que eso tiene que ver con el Ministerio de Educación, del personal de educación para poder detectar ciertas características que permitieran un diagnóstico temprano. Gracias, presidente. Muchas gracias al senador Sangüesa y finalmente le ofrecemos la palabra al senador José García Ruminot. Muchas gracias, presidenta. Saludo a la señora ministra y a su equipo. Muy breve. Las distintas organizaciones señalan con mucha fuerza de que parte de la dificultad está en el diagnóstico. Para que el diagnóstico sea oportuno, cuanto más temprano mejor, porque permite hacer acciones de apoyo y de esa manera evitar que estas situaciones se vayan profundizando. Y yo leo el artículo 1, leo el artículo 4. El artículo 4 dice: el Estado promoverá el desarrollo de acciones de protección, recuperación, rehabilitación y habilitación
a las cuales podrán acceder las personas en el aspecto autista debidamente diagnosticadas. Es decir, el diagnóstico no forma parte de esta ley, yo por lo menos así lo leo, así lo entiendo de la lectura, y por lo tanto yo creo que durante la discusión vamos a tener que poner un acento muy importante en el diagnóstico, porque si es oportuno se avanza mucho, si es tardío, la verdad que tenemos menos posibilidades de ofrecer apoyo a la familia, y respecto de eso quería la opinión de la señora ministra de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias a los colegas. Ministra, la escuchamos. Algunas de las cosas que señalaron las compartimos. O sea, no me recuerdo haber hablado de neurodiversidad hace un ratito cuando presenté ni cuando contesté. Y concuerdo con aquellos que pensamos de que todos somos neurodiversos y que ese no es un problema y no estamos hablando de eso, y que en el artículo 3, como señalaba uno de los senadores, al parecer el senador Castro, ahí se plantea, y a mí me parece que es un punto bien esencial del proyecto, porque pone un punto más bien político, un punto bien relevante, poniendo como centro, cierto, que las personas, las personas pueden ser neurodiversas y lo somos todos, y que yo comparto en que no hay que patologizar esta neurodiversidad. Por tanto, más bien comparto el criterio y no creí haber hablado en ningún momento sobre este tema, pero esta es la posición que nosotros tenemos también, muy compartida con lo que ustedes señalan. En relación a la solicitud que hizo la presidenta, nosotros enviaremos el informe de la discusión que la comisión ad hoc, que es una comisión vigente, constituida de una forma que está arreglada, evaluó la incorporación el año 2021. Yo no participé de esa comisión, yo soy ministra desde el 11 de marzo, y las razones por las cuales ustedes las van a poder leer, pero tienen que ver, por cierto, con una forma, y ahí lo leerán y ustedes podrán tomar su propia opinión acerca de esa definición. El camino de la garantía explícita pasa por esa evaluación que tiene una cierta metodología. Y lo que quería señalarle con respecto a la oportunidad, para nosotros la oportunidad es tremendamente relevante. De hecho, ya está instalado a los 18 meses de vida, ¿cierto?, un score que permite detectar precozmente, y se está incluyendo esta aplicación como norma técnica desde el año 2021 en los niños, que es el MCHAT. Y este MCHAT desde el 2021 se está haciendo en la evaluación habitual de los niños. Así que, por cierto, que hay que seguirlo instalando, pero hay una preocupación del sistema sanitario del diagnóstico precoz, incluso. El otro elemento que a mí me parece como importante de lo que ustedes habían señalado era esta opinión acerca del término rehabilitación, y yo respeto absolutamente la opinión que ustedes tengan. Nosotros en salud hablamos de habilitación y rehabilitación, y cuando hablamos de aquello, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo que se habla es de un componente bien importante, que es la incorporación de las personas, ¿cierto?, a la inclusión social, a su medio, a su comunidad. O sea que finalmente es un componente y una descripción muy biopsicosocial, incorporando la inclusión de las personas en trabajo, educación, salud, vida familiar, bienestar finalmente. ¿Ya? Y la habilitación, sí, de las personas no está señalando que es dar, no solo entregar herramientas a las personas, sino que transformar el entorno también para que sea mucho más, que el entorno se adapte a las personas. Cuando llegamos tarde en un proceso, en una condición en que se ha perdido el tiempo, la oportunidad,
¿cierto? Muchas veces tenemos que rehabilitar a esas personas porque hemos llegado tarde. Pero el espíritu de estos términos que son usados por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y por los equipos técnicos que acompañan todas estas áreas en el país, ¿cierto? Y que han desarrollado todas estas tareas, tienen esa perspectiva, una perspectiva de inclusión social y muy biopsicosocial. Con eso quiero terminar y alguien nos había señalado con respecto al tema de la edad, ¿cierto? La ampliación a la edad en este proyecto de ley, ¿cierto? Nosotros creemos que donde tenemos más brechas, donde tenemos brechas muy importantes y casi invisibilizados, donde tenemos brechas de capacitación y de competencias del personal sanitario, de dispositivos, en fin, sobre todo en la edad de niños, niñas y adolescentes, allí es donde tenemos mucha más brecha. En muchos de los dispositivos sanitarios, sobre todo también de atención primaria y secundaria, existe una atención de algunas especialidades que miran neurología, en fin, psiquiatría adulto, profesionales no médicos que miran en la edad más adulta estos temas, estas temáticas, pero efectivamente donde tenemos mucha más brechas casi insalvables, y es por eso lo tan valioso que tiene este proyecto de ley, es la edad, como les decía, de niños, niñas, adolescentes, y creemos que hay que priorizar esa etapa de la vida, Presidenta. Ministra, esta pregunta que la verdad se hizo también la sesión pasada respecto del alcance del proyecto y que hoy lo ha planteado también la senadora Pascual respecto de todo el ciclo vital, es bien importante. Entonces nos gustaría volver a repetirse la ministra para poder entender con mayor claridad, para saber si es que estamos entendiendo todos lo mismo. Presidenta, ¿puedo agregar algo más? Sí. Senador Chaguán. Sí, no, Presidenta, es que esto es vital porque uno de los esfuerzos que se está haciendo es justamente no solamente la detección temprana, también la detección tardía. Y este es el tema, ministra, que nosotros quisiéramos que usted pudiera expresarnos, porque si vamos a tener una legislación enfocada a los niños, niñas y adolescentes, tenemos un problema. Si es solo los niños, niñas y adolescentes, es un problema. Entonces, justamente por la detección de algunos niños, niñas y adolescentes, que finalmente hay una detección tardía de sus padres o de sus cuidadores. Entonces, yo creo que acá, ministra, hay que hacer un esfuerzo y ojalá entienda cuál es el interés de esta comisión, que incorpore a todas las personas que están en la condición. Además, ministra, entonces le dejamos ahí los micrófonos para que usted pueda clarificar este punto, pero además hay preguntas que fueron bien concretas respecto de articulados. Y si nos pudiera responder aquello, ministra. Ya, yo lo que quiero aclarar es que la ley no tiene rango de edad y a mí me parece que eso está muy bien. Lo que yo estoy hablando en términos de priorización de ciertos recursos, que es una cosa distinta. Uno es el ámbito de la ley y a mí me parece que en eso estamos todos de acuerdo, que no tiene que tener límite de edad. Pero sí, efectivamente, cuando las políticas públicas uno las quiere instalar y tiene que ir priorizando porque no se puede hacer todo a la vez. Bueno, yo ahí, en mi opinión, del punto de vista de cómo se encuentran las redes para responder a este problema, pareciera que donde tenemos más necesidad en ese espacio de tiempo, y la idea es priorizar los recursos en ese periodo, no restringir la ley. En una primera instancia, por cierto. Claro, ministra, todos entendemos, y yo creo que en esto también las organizaciones que siguen activamente la discusión de este proyecto de ley, que uno tiene que establecer esta gradualidad, pero es distinto cuando nosotros señalamos y entregamos certezas en que aquí se va a cubrir el ciclo vital de una persona que es diagnosticada temprano o tardíamente en esta condición. A decir en que aquí solo
y a partir de los recursos que usted, como usted lo ha señalado, se priorizan en niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que esa pregunta, que es una pregunta como una condición básica para la conversación, creo que es importante poder resolverla a tiempo, porque es distinto decir, mire, vamos a comenzar en esto y luego vamos a ir incorporando el sentido de la gradualidad, que todos lo entendemos. Pero es distinto decir no, como está un poco en el texto y también en el informe financiero, uno no ve esta proyección. Y por otra parte, ministra, se han hecho consultas que son bien específicas respecto de articulados del proyecto, si es que nos pudiera responder. ¿Nos había solicitado la palabra, senadora Núñez? Ok, ministra. Ya, yo la que escuché y la que anoté fue la del artículo número 3 que se hizo referencia y me pareció haberlo contestado desde el punto de vista de qué es lo que nosotros creemos acerca de los temas de neurodiversidad, y ese principio a nosotros nos parece que es correcto. Yo no sentí que había una interpelación más allá de aquello. Y en relación a lo que usted señala, señora presidenta, nosotros creemos que efectivamente esto es una instalación progresiva y que uno tiene que tomar decisiones por dónde empieza, no dónde termina, pero sí dónde empieza, y eso es lo que yo he querido transmitir con respecto a la priorización de los recursos, pero no limitarlos, sino que esto es un inicio. Pero no reconozco ningún otro artículo que se me haya preguntado, y cuando se me preguntó acerca de el decreto 170, a mí me pareció que eso es algo que para mí me dificulta contestarlo porque es más bien de educación. Entonces, allí yo lo dejé, quiero decir que allí educación podría contestarlo. Sí, ministra, lo que pasa es que también, además del tercero, se solicitó una aclaración respecto al artículo 4 y del artículo 5, letra E. Pero mire, estamos ya pasados, no han sonado los timbres, pero tenemos que incorporarnos a la sala. Si les parece, le podemos volver a hacer las preguntas por escrito, ministra, y a lo mejor para un mejor funcionamiento poder tener también sus respuestas por escrito. Nos había pedido la palabra la senadora Núñez, pero tenemos que ir a la sala. Si les parece, le agradecemos al jefe de estudio de la biblioteca que con toda su total comprensión lo vamos a dejar para la próxima sesión. Gracias, ministra, por estar. Nos comprometemos a hacerle llegar nuevamente las preguntas por escrito para que podamos tener su respuesta por escrito. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.